Bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos a empezar el webinar de hoy. Bien, el webinar de hoy es especial, como saben, ya que el contenido lo marquen ustedes, porque de forma normal lo que hacemos es preparar un tema y después abrir la sección de preguntas, pero para finalizar el año y bueno, dado un poco que ya llevamos muchos webinars realizados, hemos querido hacer algo especial donde les demos la posibilidad que puedan identificar casos prácticos o retos que se enfrentan en su día a día para poder analizar un posible enfoque de solución, ¿no? Por tanto, este webinar será distinto. Vamos a ir identificando las preguntas que hemos recibido y dándoles respuesta. Como saben, esta actividad de formación o de análisis viene del plan de formación que ya llevamos tiempo realizando en Nocotec, y decirles que hemos trabajado diferentes temas y casos, siempre centrados en nuestra especialidad, que es la validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de datos, y hemos tocado proyectos más generales como la validación de sistemas en entornos de ensayos clínicos, laboratorios de control, o temas más específicos como cómo aplicar un análisis de riesgos, un control de cambios, un plan de continuidad de negocio. Bueno, siempre visto desde el punto de vista más de práctico, con nuestra experiencia, y también identificando puntos de fundamentos que era importante destacar o desarrollar. Les comento esto porque en nuestra página web, que la tienen ahí, tienen disponible todos los cursos que hemos realizado, tanto lo que es el contenido de la presentación como el vídeo, para que sepan cómo trabajamos los temas. En este caso, como indico, estamos ya en el último webinar del año, antes de las vacaciones, y como siempre, decirles que no es necesario que tomen ninguna nota o apunte, porque saben que justo después del webinar van a recibir un correo electrónico con la presentación, con el vídeo y también con una pequeña encuesta que les pediríamos, si el webinar les aporta valor, que como siempre pongan sus opiniones y sus comentarios para que veamos que valoran este esfuerzo y este trabajo y que también nos ayuden a mejorar, ¿de acuerdo? También les pediría que, si consideran de interés y como feedback en esta labor de cursos gratuitos que vamos ofreciendo hace años, pues que si realmente ven que pueden solucionar algún punto en esta actividad, que puedan poner algún comentario en LinkedIn o en las redes sociales, o que nos ayuden a compartir el contenido que colgamos, con el fin de distribuir esta información y que podamos seguir con esta actividad. Bueno, decirles que la duración aproximada en el día de hoy es 1 hora más o menos, y que, como siempre, aunque no se trate de una actividad formativa de un tema concreto, pero como al final es un debate, un estudio de casos prácticos, también en este caso vamos a emitir ese certificado de asistencia, porque al final es un foro de debate que consideramos que es parte un poco de ese reciclaje en validación, porque hay preguntas muy interesantes de temas actuales y de interés, y pensamos que también tenemos que dar este certificado para que lo puedan poner en valor también en sus compañías, ¿de acuerdo? Por tanto, el ejercicio de hoy va a ser ir recogiendo cada pregunta e ir dándole respuestas, para que tengan, y cada uno de ustedes que hayan lanzado preguntas, tengan un mínimo esquema. Con cada pregunta lo que he hecho es una diapositiva que resumen la respuesta que vamos a dar en el día de hoy, para que en cuanto reciban también la presentación, pues lo tengan todo a su disposición. Y bien, empecemos por la primera. La primera es: en el caso de un sistema informatizado que no tiene ninguna impresora conectada, los datos se extraen con un pendrive para poderlos imprimir desde otro ordenador. La pregunta es, bien, ¿qué acción de extracción de datos se tiene que indicar durante el proceso de validación? ¿Se debería indicar y dónde debería quedar especificado? ¿Se tiene que realizar alguna comprobación al respecto? Bien. El enfoque es que
tengamos en cuenta, no, aunque se llama validación de sistemas informatizados, todo el proceso. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es especificar el requerimiento de extracción de esos datos o el requerimiento de que se puede imprimir. ¿De acuerdo? Después veremos si hasta dónde llega el sistema y, digamos, todo el proceso que se tiene que elaborar. Pero un punto dentro de todo el proceso informatizado es que tengamos esta extracción de datos. Bien, el procedimiento actual, la limitación del sistema y el procedimiento actual que se lleva a cabo debe estar declarado, documentado y aprobado en un procedimiento, y también con la visión de que queremos hacer robusto el proceso que hemos digitalizado en parte en diferentes pasos, es que se debe de incluir todos los elementos del sistema. En este caso vamos a tener un sistema, vamos a tener un elemento y un responsable y otro elemento del sistema que será el ordenador final, donde vamos a introducir esa información para poderla extraer, ¿de acuerdo? Por tanto, el sistema no sería únicamente esa estación, sino este conjunto de componentes, ¿de acuerdo? Una vez teniendo todo el requisito y lo que son todos los elementos que componen este proceso, lo que recomendamos es analizar los riesgos de extraer los datos de este modo a la hora de, por un lado, tener los permisos para poder acceder a esa información, al dato crudo, al archivo. Después, la posibilidad de ver si ese archivo lo podemos modificar. Y por otro lado, si vamos a introducir ese archivo en otro equipo, la posibilidad también de aumentar el riesgo por interferir esa información y después la impresión, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes puntos de riesgos en este proceso que estamos, en principio, obligados a realizar por la limitación del sistema. Entonces, digamos, lo que sería el procedimiento actual de extraer ese pendrive, podríamos, bueno, una vez tenemos los requerimientos y ese análisis de riesgos con los puntos críticos, ese procedimiento podríamos decir que es digamos, una remediación temporal manual para realizarla, pero que somos conscientes de que tenemos este riesgo en este punto, en este punto y en este punto, y entonces establecer una mitigación para generar un sistema de calidad híbrido entre el sistema y también la operación manual o procedimentada, para añadir todos, digamos, los controles para que hasta que podamos estar en un entorno diferente, porque aquí también indico que teniendo en cuenta estos riesgos se debería tener un plan de remediación definitivo, como por ejemplo ver la posibilidad de poner en red el dispositivo para poder acceder a la información y que sea un proceso totalmente digital, o tener algún tipo a lo mejor de intentar versionar el sistema o ver si está actualizado para poder ver si esta funcionalidad se puede tener, o ver si están en la política y en la estrategia algún tipo de plan de renovación. Pero bueno, primero entender el requisito tal y como es, independientemente de lo que haga el sistema, tener en cuenta los puntos de riesgos, tener ese procedimiento actual con ciertos puntos de control, y en ese, digamos, estado híbrido debemos añadir los controles para satisfacer un poco el proceso que confirmen y garanticen que la información no sea modificado ni en significado ni en cantidad mediante ese proceso manual, pues seguramente mediante la revisión quizás del documento final contra los datos que se puedan ver en el sistema, si esto se puede hacer. Bueno, tendría que conocer más detalles del caso, pero les recomendaría este enfoque. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cómo realizar la cualificación de la infraestructura informática? Esta pregunta un poco también viene porque muchas veces de forma tradicional hemos visto que nos hemos centrado en la validación de los sistemas. Los sistemas dentro del proyecto de validación verifican y tienen bajo control, digamos, los elementos de infraestructura informática directamente relacionadas con el sistema, ya sea el servidor, la base de datos, pero
hay una serie de recursos como son las redes, las comunicaciones, todo lo que es la infraestructura física, que son recursos globales de la organización, que es lo que se entiende por infraestructura informática, que se debe de cualificar porque al final es todo lo que aporta los recursos técnicos, informáticas y de rendimiento a los sistemas para poder llegar a alcanzar su uso previsto, y como saben es un requisito normativo ya actual que la infraestructura se cualifique. Entonces, aquí lo que introduzco como el segundo párrafo es que es importante llegar a tener una infraestructura cualificada, pero el sistema de calidad IT en este sentido lo tenemos que hacer también con el enfoque de que la infraestructura tiene una naturaleza muy dinámica y que al final también en este punto la cuestión más crítica es mantener ese estado de cualificado como un ejercicio de continuidad, más que nada porque es posible que se vayan modificando ciertos parámetros de configuración y ver un poco cómo se gestiona todo esto y cómo muchas veces se deja registro. Entonces, para llegar a tener cualificada la infraestructura, nosotros lo que tenemos que hacer, y ahí nos basamos en las guías de buenas prácticas, en el requisito normativo de obligado cumplimiento, pero en las guías de buenas prácticas, es, bien, tenemos primero que tener seguramente un plan maestro de validación de sistemas informatizados que pueda también contener la estrategia para cualificar la infraestructura como un elemento esencial para los sistemas informatizados, y al final el método que puede surgir de ahí es tener un plan de cualificación que materialice la estrategia de cualificación en este sentido, que establezca la normativa a cumplir, las personas especialistas que van a estar involucradas en este tipo de proyecto, la metodología, la documentación y cómo se mantiene ese estado de control. Ahí, a nivel de personas, van a estar principalmente los representantes técnicos de infraestructura, también los representantes de los sistemas que nos van a indicar todos esos requisitos de comunicación, de copias de seguridad, de restauración de datos, que viene necesitado por los sistemas, pero también apoyados esos responsables de los sistemas por los responsables de los procesos que han tenido a su vez esa necesidad de requisitos del sistema. Y también garantía de calidad con el fin de cumplir esa expectativa regulatoria, con el fin de que en la cualificación se siguen las guías de buenas prácticas, que quede todo trazado, y también para asegurar que ese sistema de calidad para alcanzar el proceso de cualificación y el mantenimiento se cumple. Básicamente empezamos con ese plan de cualificación y lo primero que hay que hacer, y muchas veces cuando hemos auditado o asesorado a algunas compañías, hay algún asombro en este sentido, pero hay que partir de unos requerimientos de usuario, pero en este caso en materia de, digamos, a nivel de elementos para poder alcanzar las redes, todos los sistemas de gobierno de la infraestructura, que pueden haber también parte software, y ver los requisitos tanto a nivel de seguridad física como lógica que requiere la infraestructura en diferentes bloques. Y básicamente los requerimientos de los administradores de la red se tienen que plasmar, como siempre, de una forma cuantificable para que se pueda medir. Y a partir de ahí vamos analizando los riesgos, como siempre. Es decir, aquí lo bueno es que en esta infraestructura informática habrá muchos elementos, sobre todo los físicos, que son totalmente estándar, que no tienen ninguna digamos, desarrollo o construcción propio para la compañía, y esas verificaciones pueden ser más simples, ¿de acuerdo? Pero al final tenemos que identificar todos esos elementos, identificar esa responsabilidad y ese uso previsto, y acabar en un análisis de riesgos para ver esos puntos de críticos, tanto a nivel de documentación y definición como
digamos, pruebas, por ejemplo, de comunicación sencillas o para sistemas de gobiernos más complejos con una configuración poder comprobar que realmente todas esas restricciones se cumplen. Por tanto, estaríamos hablando sobre todo de un plan de cualificación, lo que son los requerimientos y el análisis de riesgos y dos tipos de verificaciones, IQ y OQ. ¿De acuerdo? En este caso solo aplica IQ y OQ porque IQ sería más la base documental, la descripción y esas pruebas de diseño de los elementos, y la OQ la propia funcionalidad. Bien, lo que comento en el siguiente párrafo es lo que he dicho. Tenemos muchos elementos que están clasificados como GAMP 1 y hay que identificarlos, hay que tener descrito en ciertos diagramas de configuración cuál es su implicación en el proceso previsto, y la verificación al final en IQ es documental y algunas veces de conexión y ya está. Pero hay otros elementos para el gobierno de la red que ya, digamos, son más configurados, y según un poco también la criticidad hacemos esas verificaciones de que todo es conforme. Muy bien, la siguiente pregunta. Conozco un caso en el que el software necesita que el usuario de Windows tenga acceso completo a la carpeta donde se almacenan los datos. Si no, el software no funciona. Se trata de un programa informático antiguo. Bueno, en las primeras validaciones también me vi con algún caso de estos. Al final la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para poder cumplir con la seguridad e integridad de datos? Lo digo porque el usuario de Windows, en este caso, puede eliminar archivos de datos, pero si limitamos esta opción, el software no funciona. Bueno, lo que he pensado es que quizás si es un programa antiguo, como era mi caso, en una de las primeras validaciones, era un entorno cliente-servidor y tenía ese problema, pero podría limitar, digamos, el acceso al servidor. Sí que se tenía que tener control total, pero después, en cambio, tenía una parte de cliente que simplemente lo que hacía es ser la interface con el usuario, pero en la parte del servidor cogía, por ejemplo, la fecha y hora, ahí sí que se almacenaban los datos, pero desde el cliente no teníamos posibilidad de acceder a ese repositorio del servidor. Bueno, no sé muy bien si es este caso, pero al final lo que aconsejaría es que esto siempre lo comento igual, independientemente de las limitaciones del sistema, el requerimiento de seguridad e integridad de datos sería el completo y el correcto, que hemos también compartido en diferentes webinars a nivel de autentificación, autorización, almacenamiento de datos, registros, todo esto, ¿de acuerdo? Y una vez identificado qué debería ser, deberíamos tener esto controlado. Se deben analizar los riesgos del uso y la limitación actual del sistema, teniendo en cuenta los requerimientos y teniendo en cuenta realmente el diseño del sistema, detectar esas diferencias y decir, bueno, aquí tengo una diferencia de diseño, puede conllevar a un riesgo y un efecto negativo en la integridad de datos. Bien, ¿cómo puedo hacer un plan de remediación? Y lo que os comentaba, pregunto si podría ser posible utilizar un entorno servidor con acceso controlado únicamente para los administradores del sistema, para poder utilizar el usuario con control total, pero de forma controlada. De esta forma, el resto de usuarios, los involucrados en el proceso y los que podría haber cierto conflicto de interés, accederían en el entorno cliente ya a través de un Windows limitado. No sé si esto se podría hacer. De todos modos, este procedimiento debería estar declarado y aprobado. Para restringir el acceso al servidor sería totalmente no compartido, solo específico para esto, para ver que realmente se cumpla, que no se acceda desde fuera a ninguna parte del servidor, hasta trabajar en un plan de remediación definitivo, porque es cierto que estos sistemas, incluso la tecnología, se puede quedar obsoleta y al final estaríamos hablando de un sistema que no cumple en el entorno farma, ¿no? Entonces, bueno, os he dado la visión de una posible remediación, pero tendríamos que ir analizando que quizás, digamos, ese entorno pues ya, digamos,
se ha explotado al máximo, pero que al final es lo que siempre digo, no solo el enfoque en la parte más operativa, sino en la parte de seguridad e integridad de datos, es parte también igual de importante que la pueda ser las funcionalidades o la tecnología y la infraestructura. Por tanto, bueno, si estamos divididos en estos dos entornos y podemos de alguna forma filtrar esa parte servidor, podríamos ver bien los controles y ver si podríamos generar un entorno de control, y en caso de que esté en la misma máquina tendríamos que analizar muy bien cómo se utiliza el sistema, ir digamos registrando esos controles y ir pensando en un plan de remediación, porque como digo siempre, y estoy hablando de validación de sistemas informatizados y cumplimiento de la integridad de datos, al final lo más importante no es que ni el sistema se adapte al proceso, que lo es importante, como que se registre de forma contemporánea y correcta los datos, pero sobre todo es ese mantenimiento a lo largo del tiempo y todo su tiempo de archivo, que en este caso se ve comprometido. Por tanto, se puede estudiar, pero en principio vemos que puede incluso la tecnología ser un limitante y un factor de riesgo, porque si esto es así, seguramente habrán ciertos riesgos adicionales que, como sabemos, quizás empujan un poco a ese plan de remediación y plan de retirada y migración a otro sistema. Pero bueno, esto en principio yo creo que os puede dar una clave para mantenerlo de forma temporal, si es posible, cumpliendo ciertas premisas, ya digo, porque de forma inicial sería no conforme. Bien, otra pregunta. ¿Qué se debería hacer con los sistemas informatizados GAM3 simples? Por ejemplo, una balanza analítica conectada a una impresora. Por lo que sé, estos sistemas no se tienen que validar, pero sí que se tienen que verificar. Después entiendo que con la IQ y OQ del proveedor tenemos suficiente. Finalmente, en la última auditoría nos comentaron que tenemos que verificar que la impresión de los resultados se hace correctamente. Por ejemplo, comprobar que la cantidad que se ve en la pantalla de la balanza es la que se imprime. ¿Sería necesario realizar algo más? ¿Dónde deberíamos incluir el control de impresión? Bien. Al final, los sistemas informatizados que están gestionando un proceso o generando información o almacenando la información de una actividad regulada se tienen que validar, pero no todo se valida con la misma extensión ni, digamos, con un proyecto de validación único y estándar. Lo que aquí os indico es que no se tienen, o sea, parte de la validación es la verificación, pero al final los sistemas regulados que aplican actividades regulados se tienen que validar, incluso si son categoría 3. Pero el proyecto de validación se adapta a la naturaleza y riesgos de esa clase de sistema, según la categoría. Las actividades del proyecto de validación para este tipo de sistemas son las siguientes. Por un lado, tener una estrategia de validación, que muchas veces se materializa en un plan de validación. Pero bueno, si tenemos un plan maestro de sistemas informatizados o un protocolo de validación totalmente definido, dada la complejidad del sistema, que es realmente básico, en este caso lo que se puede decir es que sí, que tiene que existir una estrategia de validación, pero no para los sistemas de categoría 4 y 5, pero quizás para los sistemas de categoría 3, digamos, ese procedimiento se puede seguir si está bien definido y no generar un plan de validación específico por cada sistema. Esto algunas compañías lo hacen, ¿vale? Y en el caso, digamos más completo, pues también la estrategia tiene que estar, pues el caso más completo sería tener su propio plan de validación específico, ¿de acuerdo? También los requerimientos son totalmente necesarios, independientemente de que sea un categoría 3, y como decían, se tiene que verificar que se cumplen esos requerimientos de usuario, tanto a nivel operativo como a lo mejor también a nivel documental. Entonces, podría ser una PQ verificando los requerimientos, y lo que indican muchas veces las GAMP es que quizás una calibración podría ser parte de esta actividad, parte de la verificación que se puede incluir en PQ, y ya estaríamos viendo que en el marco, con la precisión y los requerimientos establecidos, pues realmente
el sistema se cumple como parte de los requerimientos. Si hay un proceso de impresión, pues sería determinar esto, y cuando se hiciera, por ejemplo, la pesada, determinar que como indica el auditor, yo estaría ahí alineada, es capaz de el ticket representar en la precisión y el valor y cantidad y significado al final de lo que estamos haciendo, que al final es lo que estamos diciendo: estrategia, URSS y verificación de los URSS, que puede tener forma de PQ, ¿vale? A veces se dice OQ y es OQPQ. Es altamente recomendable utilizar los documentos aportados por el proveedor, viendo un poco también las últimas guías de buenas prácticas, donde insisten en el pensamiento crítico, en darnos soporte con los proveedores, en este caso que ofrecen en el equipo con el sistema integrado, y poder dar entidad de toda esa documentación y todo ese conocimiento y experiencia por parte del proveedor en mi sistema de calidad y en mi validación. Perfecto, pero ojo que digamos, solo con la documentación de un tercero, sin implicar ninguna parte del proceso de la compañía, no sería suficiente. Podría ser suficiente, pero con una verificación, obteniendo esos documentos y verificando que la metodología que ha aplicado el proveedor, por ejemplo en IQ y OQ, como hablaban en la pregunta, están alineados con el sistema de calidad de la compañía, y que pueda ser un control equivalente del que se ejecutaría de forma interna. Por tanto, yo lo heredo, veo que todas las verificaciones que me sale que tiene nuestros requerimientos de usuario se satisfacen. Por tanto, puedo utilizarlo, y toda la adherencia de los documentos con mi sistema de calidad a nivel de aprobación, de codificación, de trazabilidad, cuadra con mi sistema de calidad, es perfecto. O puedo detectar que puedo utilizar casi todo, pero este requerimiento y este no están satisfechos en los documentos del proveedor, y extiendo mis verificaciones para estar en un entorno de utilizar todo lo que me da el proveedor, más esas verificaciones que requiero por mi sistema de calidad. Lo digo porque muchas veces es suficiente con la revisión, pero siempre hay que tener un procedimiento de cómo se validan los sistemas en la compañía, y cuando recibamos los documentos, ver que IQ y OQ significan lo mismo para el proveedor que para nosotros, porque muchas veces, sobre todo auditando o acabando de hacer la validación en clientes, vemos que muchas veces, si se trata de un equipo con un sistema, está, digamos, más desarrollado lo que es la cualificación del propio equipo, y el software a veces puede estar no completo o con las verificaciones que requeriría nuestro protocolo de validación. En caso de que elijamos un proveedor totalmente alineado con las expectativas de validación de sistemas, es posible que con la revisión lo tengamos, pero esa revisión debe estar justificada, documentada y es conforme. Bien, en la siguiente pregunta, ¿nos puede dar algunos ejemplos de análisis de riesgos para establecer la frecuencia de mantenimiento al estado validado, y qué parámetros se deben verificar en el mantenimiento al estado validado de un sistema computarizado? También había otra pregunta muy relacionada: análisis de riesgos para establecer la frecuencia de mantenimiento al estado validado. Bien, aquí lo que he hecho es tener dos diapositivas. La primera es el mantenimiento del estado de control, ¿vale? Para ver, digamos, según la arquitectura de nuestra infraestructura, el diseño de nuestros sistemas informatizados, cuál sería la labor de los administradores y responsables del sistema para mantener ese estado de control. Y por otro lado, también como parte del mantenimiento, la revisión periódica, para darles la visión lo más completa posible. Entonces, a nivel de mantenimiento del estado validado, como indico, depende del diseño de la infraestructura informática, si tengo parte en local, parte en la nube, y también de lo que demanden los sistemas informatizados que estén presentes en la organización. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, para controlar, primero tengo que tener una visión y comprender el diseño de todo mi sistema informatizado. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a tener que tener esos diagramas de infraestructura, el listado de sistemas, la mínima definición para identificar
esas demandas informáticas y a partir de ahí hacer un análisis de riesgos que debe tener como objetivo la disponibilidad del servicio de los sistemas y la integridad de los datos, ¿de acuerdo? Para llegar a su uso previsto. Al final, los parámetros a monitorizar, resultado del análisis de riesgos, que a veces incluso todo esto bueno, lo podemos tener en diferentes procedimientos, o a veces incluso se tiene un procedimiento que es como un handbook para el departamento de IT, que tiene pues todo el control de los usuarios, las seguridades, las contraseñas, las copias de seguridad, las restauraciones de datos, el control de las capacidades de disco de los sistemas, los servicios que tienen que estar activos para algunas aplicaciones, las licencias activas, las vigencias de acuerdo de servicio, porque a veces todo va perfecto, pero no hemos monitorizado esa vigencia de acuerdos de servicio. Control de cambios de usuario, control de matriz de competencia para definir permisos, o, por ejemplo, el mantenimiento del cumplimiento de la formación para poner en marcha un sistema, y también los reciclajes. Entonces, al final, todos serían esos parámetros a monitorizar. Pueden haber también algunos documentales, como es toda la gestión de los manuales de administración y de uso de los sistemas, pero al final lo que tenemos que ver es todos los sistemas que tenemos, cuáles son sus puntos críticos, que ahí vienen del análisis de riesgos, y introducirlo en una gestión interna para tener el control e ir monitorizando todos estos parámetros. Al final, estos parámetros, como indico, pueden estar en uno o varios documentos, pero estar recogidos en procedimientos para tener la planificación y después garantizar que esa revisión se realice, establecer la periodicidad del control, que puede variar según las características del sistema, la criticidad del mismo, cómo van generando los datos, si es de forma muy frecuente o poco frecuente, y al final, pues bueno, determinar esa periodicidad, cumplirla y ver cómo lo tenemos que registrar. Muchas veces a nivel de copias, pues se coge lo que es la política de copias de seguridad, se ven todos los sistemas y se hace una revisión de que realmente se esté haciendo. Al final de todas estas tareas, digamos, según un poco también los acuerdos y esa criticidad, pues bueno, pueden haber tareas diarias, pueden haber tareas semanales, mensuales, anuales. En principio, pues las anuales podrían ser más de licenciamiento o de licencias, las diarias podrían ser más de copias o algún alerta de servicios, y bueno, las mensuales o las semanales podrían ser más de temas de permisos. Según un poco cómo sea el diseño de la infraestructura y los sistemas, cómo esté monitorizado, si tenemos algún tipo de alerta. Esto puede ser altamente variable, pero para poder poner ejemplos y que lo puedan aplicar en su día a día. Bien, las revisiones periódicas, estamos hablando de, bueno, ya no es procedimientos del día a día como en la diapositiva anterior, y aquí estamos hablando de que de forma periódica hay un requisito normativo que nos indica que comprobemos que el estado de validación se mantiene. En este punto también, bueno, depende de cómo tengamos ese uso y esa administración de los sistemas, si está delegada o no, pero aquí a nivel de revisiones periódicas, como siempre indico, pueden haber como tres pilares: uno más enfocado a la validación de los sistemas, otro enfocado en la actividad delegada, es decir, auditoría a proveedores tecnológicos, y otro punto enfocado a la auditoría de integridad de datos. Al final, todas estas revisiones se tienen que hacer durante toda la vida operativa del sistema informatizado, y al final lo que verificamos es que cumplimos los requisitos reglamentarios, que sigue siendo apto para el uso previsto, las políticas y procedimientos de la compañía, pues si he hablado de unas políticas de copias de seguridad o una gestión de usuarios, ver que se ha mantenido en el tiempo,
y que estoy siguiendo esos procedimientos y que toda la documentación y el estado del sistema está alineado, ¿de acuerdo? ¿Qué variables nos pueden suponer un riesgo en esa revisión periódica? Bueno, pues el propio sistema informatizados en su proceso, que haya habido algún tipo de incidencia o algún tipo de desviación y ver cómo lo hemos trazado. La infraestructura informática a nivel de recursos, si ha habido algún tipo de problema en este sentido. Los equipos y la transferencia de información, si hay algún tipo de integración entre sistemas o sistema y equipo. Proveedores de servicio tecnológico por una falta de gestión o que no han realizado la actividad tal y como estaba planificada, o de tipo documental, ¿de acuerdo? La periodicidad de las revisiones debe definirse con un enfoque basado en riesgos. Los métodos aceptables para esa definición de la periodicidad pues incluyen pues, una revisión y análisis regular, por ejemplo, siempre cada cierto tiempo se revisan todos los sistemas informatizados que son críticos. O mira, es que también depende mucho del grado de automatización de la empresa, de los recursos que se tengan, pero yo les diría que indiquen todos los sistemas que tengan, vean el análisis, hagan un análisis de riesgos para establecer la criticidad, y los más críticos, por ejemplo, se puede tener un enfoque de los más críticos, revisarlos cada año, por ejemplo, y también normalmente las auditorías se planifican de forma anual y al finalizar un año se ven todas las auditorías que tienes que pasar el año siguiente. Bueno, pues hacer un comité al final de año para planificar las auditorías, ver todos los sistemas, ver las criticidades y revisar también métricas clave como control de cambios, incidencias, cambios de proceso, cambios de responsables, y entonces decir, bueno, pues lo más crítico lo puedo hacer al año y meto algún sistema no crítico pero que ha tenido muchos cambios o una renovación muy importante y digamos establezco un límite que digamos como mínimo tengo que revisar periódicamente el sistema cada 2 años y entonces decir, bueno, pues los más críticos van de rutina siempre y quizás los menos críticos, si no tienen las métricas de control de cambios o incidencias muy altas, pues lo hago cada 2 años. Lo que he visto máximo nunca, como esto sale también en otras diapositivas, me preguntan, ¿y cuál es el tiempo máximo? Siempre se indica según un poco la criticidad, el grado de informatización y basado en una evaluación de riesgos que os aplica a vuestra compañía y no hay un dato exacto, ¿no? Pero una muy buena gestión es anual, una gestión correcta es cada 2 años y máximo lo haría 3 en sistemas validados. Pero ya digo, depende muchísimo de la fiabilidad de los sistemas y de todo el control y de las políticas de grupo o del sistema de calidad que puedan tener. Ahí también les vamos a dejar un enlace a un webinar donde solo hemos tratado este tema, donde pueden completar toda la información que estoy diciendo. Bien, liberación de producto terminado paramétrica. Aquí decir que todo esto tiene que llevar todo un proceso de evaluación y para ver un poco los parámetros en los que se tiene que basar esta liberación, pero al final nosotros como expertos en validación de sistemas lo que les diría es que en todo ese proceso hay que establecer el uso previsto de los sistemas que generan información o ayudan en este proceso, tenerlos identificados, tener ese uso previsto, tener esos sistemas bien validados y con esa visión comprender los riesgos y hacer la verificación para alcanzar ese estado de control y mantenerlo en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahí habría un análisis que realizar para... hemos llegado a hacer parte de liberaciones automáticas, pero ya digo, se engloba este proyecto con un conjunto de actividades multidisciplinares que están todas relacionadas y aquí lo que nosotros participaríamos es teniendo claro
ese uso previsto del sistema y garantizando que esa pata de responsabilidad de esa parte se cumple. Bien, respecto a las validaciones de sistemas computerizados, tengo varias consultas. Vamos a ellas. La primera, luego de realizar una validación completa y de dejar el equipo libre para su uso, ¿vale? Requiere una revisión periódica que sea anual, bianual o con una mayor frecuencia dependiendo del tipo del sistema. Correcto, esto también lo hemos hablado. Si es así, ¿cómo determino dicha frecuencia? Por ejemplo, entre un HPLC o un pHímetro o un titulador y una cámara de estabilidades, ¿no puedo establecer la misma frecuencia a todos? ¿O sí? Bueno, aquí repito a la respuesta anterior y lo que indico es que se espera que identifiquen los sistemas y se describen con una mínima definición y se realice ese análisis de riesgos para adaptar esa revisión periódica teniendo en cuenta las características del sistema. Por tanto, no tiene por qué ser la misma para todos los sistemas. Se debe establecer un criterio para identificar ese tiempo máximo para cumplir el requisito, pero determinar que tengo todos estos sistemas con esta mínima definición, con este análisis de riesgo según el impacto en el proceso regulado, con esta vulnerabilidad, porque como hemos visto, al final si han alcanzado el estado de validación son conformes, pero bueno, tengo, digamos, todos los datos y características del sistema en cuenta. A partir de ahí, lo que establezco es un criterio único para identificar, digamos, este tiempo máximo, pero como he dicho de forma anterior, no tiene por qué ser el mismo. Lo que tenemos que hacer es justificar que esto es adecuado según esas características del sistema y a partir de ahí ejecutarlo y dejarlo registrado. En caso de que surjan diferencias entre dicha revisión y la validación original, entiendo que son desviaciones en el proceso de revisión periódica, ¿cómo determino si se requiere una revalidación completa o parcial? ¿Se generan nuevos protocolos de documentación con versión nueva? ¿Se imprimen y ejecutan lo parcial? O sea, que se utilizan los mismos protocolos que la validación inicial, pero con fecha actual. Bueno, depende. Lo primero es identificar que en esa revisión periódica hemos identificado una diferencia respecto a lo previsto, ¿de acuerdo? Vía incidencia y incidencia o no conformidad que pueda derivar a un plan capa para, por un lado, corregir ese estado de control del sistema y ver si tengo que mejorar en algo el procedimiento para evitar que vuelva a pasar. Bueno, respecto a resolver la situación del sistema, según el impacto y la criticidad de la desviación, se deberá determinar el plan de acción mitigadora. Puede ser simplemente que nos hemos dado cuenta de un punto que está muy controlado, muy específico y vía control de cambios puedo subsanarlo, o puede ser una revalidación si detecto que el sistema estaba validado, he relajado un poco el enfoque en este sistema, he tenido una mala práctica de ir actualizando y cambiando los procesos y tanto la documentación, el estado de las funcionalidades, la gestión de la infraestructura está totalmente desviada respecto de la validación con el estado actual. Ahí estaríamos presentando un caso de revalidación porque si quieres realmente cumplir el criterio de aceptación, aunque pongas todo el esfuerzo y foco, muchas veces es más sencillo hacer una revalidación que ir heredando cuestiones que puedan ser conformes y ampliándolas, porque partes, digamos, de un sistema con muchas relaciones que está totalmente obsoleto. Entonces, yo ahí te recomendaría, si la desviación es muy concreta, de una cuestión muy específica, que está totalmente controlada, yo habría una desviación y dentro del plan capa tendría un control de cambios y lo volvería al sitio. Pero en caso de que estemos en dos escenarios muy diferentes, el de la validación y el estado del sistema, ya sea por infraestructura, por funcionalidad, es mejor hacer una revalidación, va a ser más óptimo y más fiable también. ¿De acuerdo? Bien, es posible, ya sea en el control de cambios
o como parte de quizás la revalidación, poder utilizar cierta base documental. Si estamos en el control de cambios, no ha cambiado el requisito, ¿de acuerdo? Es posible que se pudiera hacer una nueva iteración y lo justifiquemos. Depende de la desviación. Estaríamos hablando sobre todo del primer punto. Pero si estáis planteando esta cuestión, y lo que nosotros siempre vemos es que cuando realmente tenemos una pregunta de si es necesario revalidar o no, es altamente probable que la funcionalidad haya cambiado, la validación se quede obsoleta y entonces hay que plantear si hay que actualizar requerimientos de usuario, analizamos los riesgos y seguramente haya un guión de pruebas que tenga que estar en línea con la situación actual. Ya digo, depende de la desviación identificada y no podríamos hablar de todos los casos, pero tiendo a contestar que seguramente si es una desviación, pues seguramente no nos sirva la base documental, pero ya digo, en alguna ocasión puede haber aplicado. Bien, seguimos con las preguntas y en caso de superar la versión actual, ¿se archiva solo esta validación o deben archivarse todas? ¿Durante qué periodo se debería contar con las validaciones iniciales y finales de un sistema validados? En Argentina y en mi empresa se adoptó un tiempo de 10 años para documentación y registros de control de calidad y garantía de calidad, así como los batch de lotes productivos. Pero si tenemos equipos que duran más de 10 años en una empresa, ¿corresponde establecer otro tiempo o se va superando y manteniendo las que están solo dentro de esos 10 años? Bueno, también va muy en línea con la siguiente pregunta, entonces he contestado las dos a la vez. La siguiente pregunta es, ¿podemos guardar toda la documentación hasta que se da de baja el sistema? Por ejemplo, y luego a los 10 años contados a partir de esa fecha darlos de baja. Estaría más en línea con esto. Al final, las validaciones de las versiones anteriores del sistema deben quedar archivadas y mantenerse disponibles durante el uso del sistema y hasta pasado el tiempo de archivo una vez retirado el sistema. Esta documentación se entiende como parte de la trazabilidad del mismo sistema. No aplicaría la misma un poco filosofía de los lotes porque al final el lote sí que, digamos, ha expirado, ha pasado ese tiempo de archivo, sabemos que ya no hay stock, está caducado y ha pasado un tiempo y, digamos, todo ese periodo de control entendemos ya que ha pasado, pero a nivel del sistema forma parte de todo el flujo de vida del sistema hasta ser lo que es ahora mismo, ¿no? Y yo lo que diría es eso, es parte de la trazabilidad y se tiene que mantener hasta que se retire y pase todo el periodo de archivo de la información que contenga y que esa política de retención debe estar alineada con el sistema de calidad de la compañía y con esa normativa aplicable por la actividad que se realice. Bien, hay otra pregunta. ¿Existe una guía en español para consultas sobre las pruebas que debería aplicarle a mi sistema computarizado para yo tomar de referencia y mencionar en mis protocolos de validación? ¿O siempre se basan en EMA, Anexo, ISPE, GAM5, FDA, PICS, ICH? Si se toman de estas que menciono, ¿cómo recopilo tanta información de todas para ver que la validación sea robusta, pero no se pase de pruebas o me queden pruebas clave sin ejecutar? Bueno, aquí decirles que esta base documental es la que suelo utilizar en todos los cursos, pero digamos a nivel de guías en español, bueno, pues podemos tener la de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. También existen muchísimas guías de buenas prácticas y obligado cumplimiento de los principales organismos reguladores y comité de expertos, principalmente disponibles en inglés, pero saben que en algunas plataformas pueden estar disponibles en diferentes idiomas, ¿no? En los diferentes webinars, según el tema que he tratado, sí que es cierto que una base es estable y después he ido completando según el tema unas guías u otras. Al final, de la siguiente pregunta de cómo recopilo tanta información de todas para ver la validación que sea robusta, las respuestas son los requerimientos de usuario. Ahí, si observa algunos webinars, lo que he indicado siempre es, digamos, la base documental y tengo pruebas o, digamos, requerimientos funcionales
que he llegado a estandarizar independientemente del sistema informatizado, que son los requerimientos más de seguridad e integridad de datos que he compartido en algunos webinars, y hay, por ejemplo, también requisitos quizás no funcionales, que pueda ser de una base documental que pueda venir de esta normativa, que ahí muchas veces hay normativa como pueda ser o funcionalidades o requisitos como puede ser el audit trail que se identifican en la EMA, en la FDA. GAMP aporta su valor, las PICs, y que al final pueden ser complementarios, y ustedes, según un poco la normativa aplicable y su actividad, al final lo estandarizan en un listado completo de requerimientos, que por ejemplo los de seguridad e integridad de datos lo hemos trabajado a veces, y esa sería la forma. Bien, ahora las preguntas relacionadas al servicio en nube. Bien, tenemos la primera de, ahora con la validación de aplicaciones en la nube, ¿qué debe llevar un buen SLA para cumplir con la integridad de datos? Bien, aquí, bueno, tenemos varias diapositivas. Les invitaría a revisar un webinar que trabajamos hace poco, yo creo que es el anterior o como mucho el que hace 2 webinars, donde solo hablábamos de cómo adaptábamos el proceso de validación cuando estamos en un entorno cloud, porque sí que es cierto que digamos, algunas pruebas pueden ser similares a nivel, por ejemplo, bueno, según el tipo de servicio en nube, si es solo de almacenamiento de datos o incluso un software as a service. Entonces, tenemos un webinar específico que trata esta cuestión, pero que lo trabajamos porque es cierto que algunas verificaciones o algunos requisitos, al no tener cierta visibilidad tanto de las características como el proceso incluso de mantenimiento y depender del tercero, es de vital importancia, como bien preguntan, tener un buen acuerdo de calidad del servicio para, sobre todo, enfocado, 1, en el servicio garantizado, 2, en la disponibilidad de los datos, ya sea para recuperarlo de forma puntual o recuperar los datos una vez terminado el servicio, y sobre todo a nivel de confidencialidad y también vía de comunicación con el tercero para que respondan ante ciertas incidencias que pueden suceder. Aquí les he indicado la información completa bajo nuestro punto de vista del contenido del SLA. Bueno, es una buena práctica pues describir esa empresa proveedora de servicios, describir los productos y servicios prestados, ver también ahí la documentación del sistema informatizado requerida, documentación de procedimientos internos requerida. Esto, según el tipo de proveedor, podemos tener la posibilidad más o menos. Si es un proveedor global, como pueda ser Azure, Amazon, digamos, podemos tener parte en la página web de certificaciones o algún detalle, pero pueden haber también proveedores más, digamos, más directos con la compañía que ofrecen este servicio, y podemos tener visibilidad de los procedimientos, ya sean para homologarlos ante alguna inspección y auditoría, para tenerlos, digamos, que los pueda defender, y bueno, según un poco el caso, lo haríamos de una forma u otra. También especificación de los entornos de trabajo disponibles y uso previsto. Si nos encontramos en nube, es importante ver si tenemos, por ejemplo, un entorno de desarrollo, de calidad, de productivo, quién administra esto, y sobre todo cómo aseguramos, por ejemplo, la adecuación del entorno de calidad para que ante, por ejemplo, un proceso de validación podamos confirmar que los resultados de este entorno serían los mismos del entorno productivo. Por tanto, cómo actualizamos las funcionalidades de ese entorno, las propias características del entorno, si depende de un tercero, es de vital importancia, ¿no? Política de versionado y actualización de software en caso de que esté en la nube. Muchas veces nos fuerzan, nos dan un tiempo, nos dan una documentación, unos digamos más extensa, menos extensa, cuál va a ser la operativa en este sentido, y ya más una vía de comunicación con el proveedor,
para control de cambios, incidencias y ya ratios como servicio garantizado y disponibilidad de los datos. Saber también, bueno, además de poder recuperarlos y que esté totalmente confirmado, con incluso tiempos, tener claro la ubicación donde están los datos porque ciertos entornos de actividad tenemos que estar hablando de ubicaciones concretas. También acceso a monitorización y métricas de los servicios delegados, porque hay muchos proveedores, bueno, según de quién estemos hablando, pero que nos dan esa visibilidad. También extendiendo un poco con las recomendaciones, todas las cláusulas de protección de datos de carácter personal, propiedad de los trabajos y propiedad intelectual, si hay algún tipo de desarrollo, y confidencialidad y acceso a la información, como veremos en la siguiente diapositiva, que esté cifrada y que la clave la tengamos nosotros para que, en caso de que puedan acceder a algún tipo de registro, que no puedan tener posibilidad de entender esa información. También la revisión periódica del servicio prestado ante, por ejemplo, auditorías para ver las copias de seguridad o cierta gestión que puede estar descrita en el acuerdo, asegurar que toda esta tarea delegada que delego en ese tercero, pues la empresa regulada es directamente responsable, y ver que realmente esto se esté cumpliendo, ¿de acuerdo? Puntos clave a considerar como datos, pues certificaciones de calidad y técnicas del proveedor, acuerdos de confidencialidad, como he comentado, cifrado de datos, tiempos de recuperación en caso de desastre, en este caso el RTO y el RPO. En este punto tenemos un webinar específico solo de plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad y ver la política para recuperar los datos en caso de una finalización de servicio. Al final, como digo, pueden extender la información en el webinar específico de validación en entornos cloud. Bien, otra pregunta. ¿Cómo puedo adaptar el proceso de validación de sistemas computerizados a sistemas en nube? Y muy relacionada con respecto a la cualificación de la infraestructura TI, si tengo una aplicación software as a service, como puede ser el caso de SAP en nube, solo me enfocaría a revisar como hardware, equipo interno, sistema operativo, navegador requerido para que corra la aplicación, y el servicio de internet y el servicio de redes. Bueno, le derivaría al webinar específico de entornos cloud. También le indico las preguntas que acabamos de responder, pero la respuesta sobre todo es que tenemos que entender lo que es la descripción del sistema, que tenemos un sistema, digamos, híbrido, parte en local, como ha especificado, con todos los recursos, pero parte en la nube. Entonces ahí es identificar bien el sistema y tener en cuenta esas dos partes, y como parte del análisis de riesgos y después el guión de pruebas, como ha comentado, tendríamos todas unas verificaciones de los recursos locales, pero también unas verificaciones de el acuerdo de calidad del servicio de los proveedores cloud, con ese servicio mínimo garantizado y disponibilidad de los datos, que se haya cumplido, ver si tengo la posibilidad de poder revisar las métricas, si hay información compartida. Por tanto, la respuesta sería sí, correcto, pero tienes que extender también a la verificación de la parte cloud, ¿de acuerdo? Ahí lo ponemos. Bien, tengo varios sistemas distintos que poseen la característica de poder implementar la firma electrónica. Por ejemplo, OcoSafe o la plataforma turrecibo.com, donde uso la firma electrónica. Pero tengo otros sistemas que no tienen dichas características o que la tienen pero no está implementada. Bueno, si un auditor externo me pregunta sobre la implementación de la firma electrónica en mi empresa, ¿qué debo decirle? ¿Que la implementación es parcial porque algunos sistemas sí lo tienen y otros no? Bueno,
lo primero que le respondería es que para todos los nuevos sistemas, o incluso si tienen un procedimiento de adquisición de sistemas informatizados, deberían incluirse el requisito de firma electrónica para tener una estrategia de gestión en un entorno completamente digital. Esto sería una primera respuesta de decir, bueno, tengo una situación actual que estoy remediando, pero lo que voy a hacer es subsanar que no se produzcan los nuevos sistemas porque tengo aquí esos requerimientos, ya sea por sistema o que tengo un procedimiento de adquisición de sistemas que ya ha incluido que se requiere esta funcionalidad. Vale, esto es lo primero. Después informaría que además de remediar los nuevos sistemas, actualmente ya son varios los sistemas que tienen implementada y validada esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces utilizaría un inventario de sistemas y con esa definición del impacto de actividades GXP por sistemas, identificaría, pues bueno, este y este ya tienen implementada y validada la firma electrónica. No solo diciendo que ya algunos, sino viendo también la criticidad de esos sistemas que sí que la tienen. Y decir que para los sistemas que dependen de un sistema de calidad híbrido, que no tienen esa firma electrónica en el sistema, identificarían la gestión del sistema de calidad híbrido, que obtienen esa información gestionada por el sistema informatizado y acaban una firma en un procedimiento manual. Y ahí también les recomendaría ver el webinar que tenemos de sistema de calidad híbrido entre digital y en papel, porque hay unos riesgos, no se aconseja en la medida de lo posible ese entorno híbrido. Hay ciertos riesgos que determinamos aquí, como es esa transferencia de información o manipulación de la información, y ver un poco los contras de ese escenario a nivel de revisiones, ¿de acuerdo? Podría ser recomendable también, como una respuesta adicional, un plan de digitalización según la criticidad de los sistemas y la necesidad de que tengan la firma, para que, digamos, se vaya migrando ese escenario. Pero al final lo que indicamos es que somos conscientes y en los nuevos ya los tenemos. Hay algunos que ya sí que está gestionado y validado, y de los que no tengo los procedimientos y un sistema de calidad híbrido aprobado y monitorizado. Es imprescindible que un tercero verifique las identidades de los firmantes para poder decir que una acción o documento firmado electrónicamente en X sistema es válido. Digo que dicha acción sea innegable o que dicho documento está firmado digitalmente usando encriptado de clave pública, o alcanza que dicho sistema esté validado. Bueno, depende altamente del diseño y del sistema, ¿no? Pero bueno, aquí indico que depende del diseño del proceso de firmas, pero hay muchos sistemas que ya se encargan del proceso de firma y entre sus funciones es asegurar esa identidad de los firmantes mediante diferentes controles de seguridad, por lo que el proceso validado es totalmente suficiente para alcanzar ese objetivo y uso previsto. Para los sistemas que utilizan una funcionalidad de firma y utilizan certificados emitidos por entidades oficiales externas, debe ser posible consultar esa información para cotejar esa información asociada al certificado y que la gestión de todo el proceso quede validada. Sería suficiente. En varios sistemas se utiliza una segunda contraseña distinta a la usada para ingresar al sistema para firmar electrónicamente los documentos. ¿Qué norma exige el uso de una segunda contraseña para la firma electrónica? Entiendo que es una buena práctica, pero habiendo tantos sistemas distintos se ha vuelto engorroso, casi impracticable, la administración de todas esas contraseñas. Por eso quisiera evitarlo, si no es un requisito obligatorio. Bueno, la respuesta es que al final el uso de una segunda clave no queda especificado hasta ese nivel de detalle en un documento de obligado cumplimiento, como casi en la totalidad de los controles requeridos, a excepción de muy poquitas funcionalidades. Lo que nos exigen es que ciertos requisitos, como es la verificación o el aseguramiento de la identidad del firmante, el significado de la firma, que esté de forma contemporánea, que se quede ligada al registro, y ver, para conseguir todos esos requisitos,
cómo materializo en una funcionalidad informática que signifique ese control, ¿no? Entonces, al final, es una buena práctica como mitigación al requisito normativo para asegurar la identidad del responsable y significado específico de la acción, firmar en un determinado momento con una clave diferente a la de acceso, porque, digamos, somos conscientes de que estamos autorizando cierta cuestión o dando nuestra opinión, si es apto o no apto, en un determinado momento. Entonces, digamos, no es una cuestión de rutina y nos ayudaba a ver que, digamos, tiene un significado diferente al de acceder al sistema asociado. Pero no es, como siempre digo, no hay una forma correcta de hacer las cosas y además se pueden utilizar otros medios de identificación de usuarios fiables, como pueden ser los medios biométricos o verificación en 2 pasos, con alguna, por ejemplo, Microsoft tiene estas aplicaciones y de forma que ya verificas de una forma robusta ese usuario. Pero al final, digamos, tiene una gestión, digamos, más de tener ciertos dispositivos o de tener una contraseña o hacer un paso más. Bueno, habría que estudiar el proceso y ver si se puede optimizar de alguna manera. Bien, entiendo que el directorio activo de una compañía, Active Directory, es un software de categoría 1, según las GAMP. Veo el GAMP una y otra vez, pero no veo claramente si es necesario validarlo, obviamente con un nivel mínimo de exigencias. ¿Es obligatorio validarlo, aunque sea revisando, documentando los archivos de instalación y versionado? Bueno, nosotros lo hemos hecho y según un poco cómo se utilice, porque se puede hacer un poco, se puede extender su uso para diferentes cuestiones. Entonces, al final lo que he indicado es que se debe registrar el directorio activo como un sistema informatizado responsable, por ejemplo, de la administración de usuarios o su seguridad. Puede extenderse el uso del directorio activo para la identificación y control de la seguridad de usuarios a nivel global en las aplicaciones y recursos de la empresa. Se debe contemplar la arquitectura diseñada del sistema, si ya está en local o no. Es posible validar el sistema dentro de la infraestructura, en la validación de los sistemas como parte de la autentificación o de forma individual. Puede ser recomendable en un entorno donde hay muchos sistemas y puede ser, digamos, un activo global, puede ser muy optimizable si verificamos esto. Es como la cualificación de la infraestructura, es un recurso global que, cualificándolo o en este caso validando el Active Directory de forma individual, se pueden, digamos, beneficiar el resto de sistemas. Si no, verificas una y otra vez ese punto. Por tanto, según un poco el esquema, pero podría ser recomendable hacerlo de forma individual. Mi empresa depende de una corporación superior. Dicha corporación utiliza varios softwares y los tiene validados. Dicha corporación obliga a mi empresa a implementar dichos softwares. ¿Tengo que validarlos en mi empresa? Entiendo que sí. Que si la instalación es local en mi empresa, sí, pero ¿qué pasa si es un servicio en la nube corporativo? Bueno, tienes que validarlos para asegurar el uso previsto de tu implementación y la configuración de los procesos en tu compañía, tanto si la instalación es en el local o está alojado en una nube corporativa. También tendríamos que hablar si la nube corporativa lo que te permite es realizar una nueva implantación y tienes que hacer un proyecto completo, o si, digamos, tengo un core estándar, puedo utilizar todo esto validado y simplemente tu configuración, heredas toda esa información de la validación y tu configuración acabas de verificarla, con lo que utilizas mucho el proceso. Eso puede ser una buena respuesta. Hay diferentes estrategias de validación, hay una guía GAMP solo para esto, ¿de acuerdo? También hicimos un webinar específico que os ponemos aquí el enlace para completar la información, pero ya digo, en este punto hay diferentes estrategias. Nosotros en el webinar materializábamos 4. Si es en local, creo que por la pregunta está clara, y si es en la nube tendríamos que ver si es una implantación específica solo para tu compañía, que sería un proyecto completo, o que se dan acceso a esas funcionalidades, se puede quizás
configurar parte y eso es lo que se tenía que validar. Seguro que viendo el detalle del webinar te puede dar un poco las claves para seguir esto. Cuando nos enfrentamos a la validación de un sistema computarizado que está siendo desarrollado por medio de la metodología ágil, suponiendo que en cada iteración se ha venido cambiando el diseño del sistema, se tiene que elaborar protocolos de QIQ o QPQ para cada iteración. Bien, aquí sí que, digamos, tenemos el webinar anterior que seguro que es el de validación para el desarrollo de software ágil, que le recomendamos visualizarlo para que tenga una explicación un poco más detallada, pero en ese webinar se ven incluso diferentes enfoques de validación porque según el proveedor, según las herramientas que se utilice, se puede hacer lo que se espera o digamos hacia donde tendemos es intentar hacer, digamos, una W y tener un método de validación integrado con el desarrollo que verifique el desarrollador y cuando nos da el entregable ya hemos estado en línea en la planificación del sprint, en el análisis de riesgos, liberando las especificaciones y podemos, digamos, sincronizar esas tareas. Sí que también digo que lo que haría es no reversionar los protocolos, sino más bien sería ir con cada vez que se verifica un sprint, se van incorporando y ajustando los requerimientos de usuario y las especificaciones técnicas, porque en este tipo de proyectos estos documentos están vivos hasta el final y lo que haría es ir manteniendo esos requerimientos y esas especificaciones, aplicar un análisis de riesgos y hacer solo un test script por iteración para verificar en la secuencia que toca todas las verificaciones que sean necesarias, tanto de forma retrospectiva como lo que estemos implantando en ese sprint. Pero ya digo, esto digamos sería lo ideal, está explicado en el webinar cómo hacerlo, pero también digamos que según un poco la madurez, lo que puedas utilizar de las pruebas automatizadas que te pueda dar el proveedor, muchas veces puede ser recomendable hacer un proceso ágil donde el desarrollador y el negocio verifiquen el sprint, ir componiendo muy bien los requerimientos y las especificaciones, tener, digamos, el mínimo producto viable y a partir de ahí hacer ya las últimas verificaciones. No es lo más ideal, pero en muchos casos, según un poco, también se puede hacer. Ya digo, en este webinar doy diferentes enfoques, tanto el contemporáneo como en 2 pasos y espero que os sirva de enfoque. Yo aquí lo que he hecho es ver un poco la parte contemporánea, que ya digo, al final se planifica el desarrollo, se especifica junto con la compañía, se crea el producto, el desarrollador verifica y libera y entonces la compañía regulada ya ha hecho la parte de la V que va hacia abajo, utilizando la planificación de los desarrollos y las especificaciones, ese análisis de riesgos para acabar esas verificaciones y entonces mientras se va haciendo el otro sprint se hace de forma sincronizada, ¿de acuerdo? O lo que comentaba, fase de desarrollo y fase de validación y aquí lo que hacemos es con los sprints vamos verificando vía negocio que es conforme, quizás con guiones de prueba menos, digamos, tal y como, hablando un poco del concepto CSA, sin los guiones de prueba tan específicos, pero tan documentados el paso a paso, pero sí las incidencias y las mejoras para tener esa base documental de cómo hemos ido revisando por parte del negocio cada sprint y después ya tener ese mínimo producto viable como indican en la metodología ágil y acabar las verificaciones. Ya digo, esto sería lo ideal. En algunos casos, según el proveedor y las herramientas y el equipo,
porque digamos esa secuencia se tiene que producir muy rápido, con un guión, actualizando los requerimientos y con un guión de pruebas se puede realizar, o de esta forma que se optimiza también muchísimo la validación, pero se haría en 2 pasos. Muy bien, pues hasta aquí el webinar de hoy. No tiene, bueno, he visto que agradecen algunos, han visto representadas sus preguntas, las hemos puesto todas, las que hemos recibido, pero saben que tenemos un punto de encuentro en caso de que surja alguna cuestión sobre lo comentado o algún reto que tengamos que tener en cuenta, pues saben que que estamos en contacto en el grupo de LinkedIn en Habla en Español, donde trabajamos temas de validación de sistemas informatizados e integridad de datos. Bueno, veo un poco los comentarios, me alegro que haya podido darles la visión y unas claves para poder continuar. Y saben que bueno, este contenido también estará disponible en las principales plataformas de podcast. Y nada, decirles que con esto cerramos el año, los webinars del año. Ya estamos trabajando en próximos contenidos y les agradeceríamos realmente si valoran esta labor y les aporta interés, por favor compartan en redes para que podamos continuar con esta labor y espero verles muy pronto. Buenas fiestas.